pues quiero aprovechar para recordarles que pueden también seguir esta transmisión del ciclo de conferencias a través de las cuentas de Facebook Live y YouTube. También a todos los asistentes de esta conferencia y también de las que vienen enseguida, se les invita a registrarse en el link que aparece en su pantalla para que así posteriormente puedan obtener su constancia de asistencia. Sin más preámbulo, me voy a permitir presentar a nuestro primer conferencista, que es el ingeniero Bernardo Kamal Itzá. Él va a presentar un tema que suele ser de mucho interés y muy curioso para la mayoría de quienes estamos involucrados con las ciencias agronómicas. Y su conferencia se titula Cabañuelas y su aplicación en la milpa maya. Este tema es parte del gran conocimiento que el ingeniero tiene. Él es egresado de la Universidad Autónoma Chapingo y fue galardonado con un premio internacional en comunicación rural en el año 2003. También durante todos sus años de experiencia a través de la radio y canales de difusores ha realizado trabajo comunitario y de difusión precisamente de la cultura maya. Entonces, uno de los temas que él mayormente ha estudiado es este tema de las cabañuelas. Y bueno, esperamos que el ingeniero esté listo para iniciar su presentación. Solo le recordamos que hay aproximadamente 20 minutos para exponer y así tendremos un poco de tiempo de 5 a 10 minutos para las preguntas que surgieran con los asistentes, ¿no? Y tener tiempo para responderlas. Todos los asistentes pueden escribir sus preguntas a través de los medios que ya hemos mencionado, Facebook y pues aquí en esta reunión, ¿no? Ingeniero, buenos días, le cedo la palabra. Buenos días, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan Parece bien? que sí, parece que está bien el audio. Perfecto. Bueno, antes que nada agradezco este espacio para compartir a todos nuestros amigos enamorados en el trabajo de la tierra y también de ese compromiso por regresar a casa, que a eso me comprometí cuando regresé de Chapingo en 1994, en plena crisis, movimiento zapatista, el TLC, todo esto que teníamos en el año de 1994, fueron los escenarios donde no era fácil que nos contrataran, porque imagínense aquellos años en donde los egresados se imaginaban que el contrato se daba por una empresa, algo por el estilo. Y bueno, para esos años de 1994, el que me contrató fue el regresar a mi casa, el solar maya y la milpa. Es el que me dijo, regrésate a casa, ¿no? Y luego, por otro lado, trabajar el tema de la comunicación en maya. Y mis pilares fue en Radio Chapingo. Ahí tuve la oportunidad de trabajar el tema de la comunicación y vincular, en este caso, la grabación de programas en lengua maya en Chapingo hasta la radio, en este caso del sur de Yucatán, en Peto. A partir de esto, veremos algunas imágenes entre que charlo van a aparecer. Solo la última imagen me lo reservan, donde está la gráfica, eso de último, cuando lo indique, ya pueden pasar algunas imágenes. Entonces, durante nuestro caminar, precisamente creo que los viajes de estudio que todo el mundo tenemos, todos los que nos ven acá, yo me acuerdo perfectamente de don Eleuterio Estrada, uno de los maestros oriundos de Guerrero, y que nos decía que en cada viaje teníamos que hacer nuestro recorrido fisiográfico y teníamos que ver desde el autobús de Chapingo los tipos de suelo, la vegetación y todo aquello. Yo nunca me imaginé que esta experiencia de haber estado cerca de este proceso metodológico de nuestro maestro de introducción a agronomía, o en su caso de agrometeorología en Chapingo, o en su caso del manejo de suelos a edafología. Todos estos conocimientos, cada vez que yo tenía la oportunidad de escuchar, y de cierta manera lo relacionaba precisamente, lo relacionaba con lo que sucedía en Yucatán. Claro, que yo lo miraba en lengua maya, yo soy maya hablante. Entonces, bueno, lo cierto es que durante nuestro caminar, en esos viajes de estudio, tuve la oportunidad de visitar diferentes pueblos originarios de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, de Puebla. Y bueno, y nos damos cuenta, de cierta manera,
cómo en esos años, de cierta manera, con el conocimiento de Hernández Xolocotzi, que en su momento también nos compartía, de la importancia de trabajar con las semillas nativas. Y bueno, eso en particular, toda esa parte, como que si yo tenía pues esos conocimientos de niño, prácticamente en la universidad se me fortaleció. Entonces, al regresar a casa, en plena crisis, lo que nos encontramos, no solamente pues no había lana para poder invertir, también había graves problemas en de cómo hacer que produzcan los que se cultivaban, también tras carencia o erosión del conocimiento local. ¿Qué significa? Pues los abuelos, la gente que maneja los conocimientos locales, pues cada vez es menos y entonces cada vez había problemas. Y mucha gente, a mi regreso en Yucatán, en 1994, mucha gente decía, es que los conocimientos mayas ya perdieron vigencia, es que pues el Xojin o Cabañuelas ya no funciona, el cambio climático lo afectó. Entre ese discurso que sucedía en territorio maya, también escuchaba algo parecido en diferentes lugares y veía publicaciones, hasta ahí que se quede en la foto, y veía publicaciones en diferentes medios, en otros países, de que los conocimientos locales no sirven o no funcionan. Y cierta manera, curiosamente, lo que vemos por un lado, un discurso donde minimizan el conocimiento, pero por otro lado vemos como a nivel biológico, en los solares de los pueblos originarios y en las milpas, a pesar de que viven en lugares muy malas, donde no tienen condiciones para sembrar, allí están cultivando sus semillas. 68 pueblos de México, de cierta manera, que viven en las altas montañas, donde no hay suelo, donde las cuestiones climáticas son erráticas, pero ahí están las semillas y la resistencia de las semillas y de la cultura. Creo que ahí, cuando uno empieza a revisar la agroecología, empieza uno a encontrar posibles respuestas de cómo es posible que estas semillas siguen estando ahí. Y bueno, lo que nos pusimos entonces a través de la radio, nos pusimos a cuestionar al público maya hablante elementos propios de la cultura maya desde la perspectiva de recuperar estos conocimientos relacionados a Xojin o Cabañuelas. Y bueno, las cabañuelas, todo el mundo habla de eso. Y de cierta manera hay que reconocer que las cabañuelas es un conocimiento europeo que se trajo por los conquistadores, pero hay que reconocer que este conocimiento nace también desde los campesinos de Europa, tampoco nació de la nada, de los que producen en el territorio allá por Europa, ¿no? O sea, y este conocimiento que llegó, lógicamente llegó tratando de suplantar el conocimiento local de Xojin, y de cierta manera hubo masacres, quemazón de códices en Maní, pero independientemente a eso, de cierta manera, el calendario que manejamos actualmente es el gregoriano, no el calendario maya, y entonces hubo varios detalles también, y entonces quienes resistieron, de cierta manera, la práctica de la agricultura, la práctica de la cultura, o lo que significa el manejo de las semillas, pues muchos de los mayas tuvieron que ir a los altos montes de Quintana Roo, y los que se quedaron en la zona lequenera de Yucatán, pues prácticamente pues se erosionó la cultura y todo lo que implica la producción que tiene que ver con las milpas. Y bueno, todos estos elementos, al final de cuentas, si por un lado en el 94 decían que no funcionaban estos conocimientos, pues a través de la radio empezamos a trabajar un modelo de comunicación en maya, como decimos en maya, empezamos a encontrar algunas cosas. Y pusimos como tarea, por un lado, trabajar los conocimientos locales y la otra también empezamos a hacer los registros. No es fácil. Claro que el registro de cabañuelas todo el mundo lo sabe. Del 1 de enero al 12 de enero, la primera vuelta que lo dicen, ¿no? Que dicen. Y la segunda vuelta del 13 al 24 y la tercera vuelta del 25 al 30 y la última vuelta del día 31. Estas 4 vueltas, si lo vemos, es como que hiciéramos una parcela de aquello que cuando nos metíamos en estadística, hacemos parcelas para poder ver de ser testigo y otras cosas. Se parece a esto también y me emocionó. Independientemente que no era maya, pero me emocionó por ver ese proceso a una parcela desde el tiempo, ¿no? Pero bueno, independientemente a eso, nos pusimos la tarea de hacer el registro, aspecto que no fue fácil. Empezamos desde el año de este 94 con programa de radio, pero ya en el 2000 hacíamos registros y teníamos mucho miedo, porque imagínense un agrónomo egresado de Chapingo que dijera cosas de ese tipo, pues qué herejía está haciendo, ¿no?
Pero aquí lo interesante es que yo no veía qué herejías voy a decir, sino qué respuestas tenemos en el territorio. Así que a partir de esa perspectiva nace todo un proyecto y empezar a buscar no solamente alguien que me acompañe, varios productores milperos. Coincidentemente, en el 2002 pasa el huracán Isidoro, da un jaque mate a muchas milpas y las semillas nuevamente volvieron a brillar. Y de aquí, muchos de los milperos, hijos de los milperos, profesionales y todos aquellos interesados en este proceso, se sumaron a este proyecto. Y de allá, si bien lo hacía de manera personal, hicimos un colectivo que hoy en día se llama Shocking, hace 17 años. Y entonces, bueno, de este proceso, hasta el año de 2009, más o menos, teníamos, pues a pesar de que hacemos el estudio, había graves problemas. Lo primero es que analizamos entre la propuesta del pronóstico del modelo que hacemos, solamente estaba entre el 20 y el 30% contra la realidad, lo que sucedía en el tiempo, ¿no? Pero coincidentemente tuvimos acceso a un trabajo colegiado con el Programa de Naciones Unidas del 2009 al 2013, como asesores del programa internacional para poder entender ante la cuestión de la gestión de desastres. Hay que recordar que en el 2010, 2012 hubo inundaciones en Tabasco. Y entonces, bueno, para Yucatán había mucha sequía. Entonces, a partir de ese proceso empezamos a trabajar el modelo de los bioindicadores, o sea, analizar el comportamiento de pájaros y plantas ante esas cuestiones erráticas. Hay que entender que los agrónomos empezamos a manipular cuestiones de estrés en el caso del limón para provocar floración. Hay que recordar el etileno y otras hormonas y que tiene una respuesta desde perspectivas fisiológicas y que uno pues empieza a maniobrar para ver floración y detalles. Y en las comunidades indígenas pues algo parecido sucede. A lo mejor desde una perspectiva del manejo del estado del tiempo. Es allí. Empezamos entonces en el 2012 con todos los elementos y avances que teníamos, porque estábamos estandarizando información de cómo hacer mejor el estudio, y nos ocurrió hacer una gráfica para poder interpretar más estos datos y avanzamos cerca del 55% con la realidad. ¿A qué me refiero con la realidad? Del pronóstico al término del año hacemos un balance a lo que sucedió, si llovió, si hubo sequía, a eso le refiero a la realidad. ¿Y qué pasó? Bueno, vimos que hubo más del 55%, nos dio mucho ánimo. Nuestros registros, no solamente los decíamos entre nosotros, los difundíamos en la radio y la gente nos siguió apoyando con sus comentarios, y eso fortaleció mucho el trabajo del colectivo y el trabajo de análisis desde el territorio y su relación con la milpa. Y bueno, seguían los comentarios negativos, que esto y lo otro, pero nosotros nos preocupamos más a que este conocimiento nos sirviera, no a lo que digan los otros. Pueden hablar antropólogos que digan que el Xochitl no existe como conocimiento, pero en la oralidad está. Entonces el reto a los antropólogos: no hablan maya, entonces se jodieron allá. Nosotros sí hablamos maya. Si por un lado los biólogos dicen alguna cosa, le decimos: cuidado, estamos hablando de fisiología, tanto vegetal y animal, y hay perspectivas, ¿no? Ante cambios repentinos del estado del tiempo, hay que recordar presiones altas y bajas, tiene pues resultados directos en tierra. Entonces, al final de cuentas, ese trabajo fue perfeccionando hasta llegar hoy en día cerca del 75% con la realidad. Y bueno, pero llevamos alrededor de 5 años tratando. Y nuestro amigo de estadística, egresado de Bosques, nos decía: cuidado, todavía no está estable la información, tiene que pasar 10 años para que, si se repite ese 70 y tantos %, ya podemos hablar de un dato más estable. Pero bueno, es un dato prometedor el hecho de tener cerca del 75%. A lo mejor no avanza más porque es más cualitativo, pero estamos trabajando con algo cuantitativo, con la estadística. Pero bueno, es aquí donde empezamos entonces a trabajar un proceso en donde, pues la verdad, todos enamorados de este proyecto. Hay una línea de nuestros amigos que son lingüistas dedicados a analizar los antiguos códices y la relación que tiene esto con los pronósticos del tiempo. Hay otros compañeros metidos a la cuestión fisiológica para poder entender el tema de los indicadores. Hay otros compañeros dedicados a la cibernética y los medios de comunicación para poder también apoyarnos en la difusión. Hay otros compañeros desde las milpas, yo también soy milpero. Empezamos a trabajar eso que decimos y hacemos para ver respuestas directas con el manejo de la humedad y las semillas, porque hay que recordar que las semillas nativas están diseñadas para el sistema de temporal, y cuando disminuye el periodo lluvioso del temporal,
pues lógicamente las semillas tienen menos probabilidades de desarrollo. Y es allí donde empezamos a analizar esta relación del calendario que hay, o sea, calendario que hacemos en pronóstico de la humedad, porque esto permite saber, porque tenemos semillas de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. El de corto plazo, 2 meses. En el caso de maíz, hay semillas de casi 3 meses. Hay semillas después de 3 meses que son de largo plazo. Y eso, cuando vemos el tema de la cuestión climática, y si hay lluvia, sequía, pues empezamos a trabajar este modelo. Y bueno, y aquí la ilusión, pues es súper fenomenal. En Chapingo tuve la oportunidad de presentar este proyecto a compañeros de fitotecnia y todos enamorados en ese foro que tuvimos con ellos, porque muchos de ellos representan sus territorios y dijeron, esto lo maneja mi abuelo, mi bisabuelo, mi tata, todo lo que sea. Y yo más enamorado, sobre todo porque estoy viendo ecos en la propia universidad. En la UNAM pasó lo mismo, en Yucatán, en las universidades de la UADY pasa lo mismo. Y esta conferencia se ha dado a conocer y estas experiencias en el Perú, en Colombia, en Argentina, también se ha dado a conocer en Guatemala, en España, Francia, los Estados Unidos. Y bueno, somos parte de un proceso, un primer planteamiento como pueblo originario, tomando conocimientos locales desde la perspectiva del pronóstico de la humedad. Y bueno, como esta cosa que estamos viendo en la imagen, vemos una imagen que aparece, si lo ven allá, es un halo. Para los mayas, este halo, si se tiene que alcanzar a ver si son más rojas o si son más blancas. Si se ve más rojas, para los mayas, dicen, va a haber Yanubetik Yashkin, va a ser sequía. Si lo ven más amarilla, ellos dicen, no, viene la humedad. Para los meteorólogos saben que es la fragmentación de la luz, la iridiscencia y otras cosas, y que no tiene nada que ver con el pronóstico de la humedad. Pero si alcanzamos a ver esta relación de la humedad que hay, cierta manera desde el espacio, cómo al final filtra la luz, para el pueblo maya es un sistema de pronóstico que permite saber si llueve o se mantiene la sequía. Y eso define las fechas de siembra. Imagínense entonces, vamos viendo otras imágenes en donde pues empieza entonces ese tipo de conocimientos, vamos revisándolo con la gente, haciendo trabajos, seguimos viendo imágenes para poder seguir viendo ese trabajo en colectivo, para poder revisar varias cosas que tienen que ver con esta metodología, cómo se aplica desde el conocimiento local. Seguimos viendo imágenes, de cierta manera, estas imágenes nos va recreando de la construcción en colectivo de este conocimiento, seguimos viendo imágenes en donde de cierta manera vamos interpretando esos elementos. Por ejemplo, esta imagen que vemos, como el cielo aparece como aborregado. Para los pueblos mayas le llaman Ujaltunchaco, en referencia a Jaltún, Sarteneja, y Chac es el señor de la lluvia. Sartenejas del señor de la lluvia. Esto significa la probabilidad de que en los próximos 3 a 4 días lluvias intensas para el territorio, pero provocada por frente frío. Y cuando los mayas ven esto, pues imagínense empezar a revisar las probabilidades de lluvia. Entonces, si tenemos que hacer trasplantes o algún manejo de semilla, podemos empezar a trabajarlo. Seguimos viendo imágenes entonces, como al final de cuentas, estos conocimientos son compartidos como el día de ayer en la Universidad Intercultural de Quintana Roo. Seguimos viendo imágenes en donde dimos a conocer pues propuestas o conocimientos que seguimos viendo imágenes, por ejemplo, en el caso, cómo relacionar esta humedad con el comportamiento de los árboles melíferas, y eso tiene que ver mucho con la relación de la apicultura. Imagínense, estamos trabajando con mexicanos donde no hay lana, donde hay mucha corrupción, donde se habla de mucha tecnología, pero no hay lana para eso. Y bueno, tenemos más de casi 80% del territorio con productores en donde están trabajando por el sistema de temporal, y entonces y no hay lana, no les llega la lana. No son, si les llega algo de lanas por los votos, pero no por la cuestión para incentivar la producción. Seguimos viendo imágenes. Entonces, lo que al final de cuentas, esto se vuelve interesante porque empezamos a ver inclusive ese tipo que tiene que ver con las nieblas. Para los mayas hay nieblas tempraneras y nieblas tardías. Para los meteorólogos dicen, no, pues es el choque que se está dando, que significa sequía, que viene calores, pero para el pueblo maya es que si la niebla es tempranera, significa que continúa el pronóstico de lluvias, si es tardía, continúa la sequía. Continuamos viendo más imágenes, de tal manera que esto nos va a permitir entonces un trabajo cercano a la gente que está interesada en este tipo de procesos. Seguimos viendo imágenes que nos va a permitir entonces entender que este conocimiento, pues prácticamente es la huella de una gran cultura con más de 3,000 años. La verdad estoy muy emocionado, si ustedes tienen chance, quédate ahí.
pueden adentrarse a Google, a Google, como decimos. Hay un mural, el mural de San Bartolo en Guatemala, y van a encontrar un precioso mural que habla del origen del maíz, pero hay detrás los pájaros y el nido de un pájaro, que es la calandria. Y para mí, si para los antropólogos o los que intentan hablar de esta perspectiva dicen que es el culto al maíz, yo como agrónomo y como mayablante veo como la primera evidencia del Xoquín o Cabañuelas. ¡Wow! Entonces digo, este mural tiene 250 años de Cristo y tenemos 2000. Estamos hablando de un mural de más de 2250 años. Y entonces estamos en este momento emocionados, trabajando toda esa gama de conocimientos. Hemos recopilado bioindicadores, hemos trabajado 17 años y ahora tengo la oportunidad de presentarles la gráfica de lo que posiblemente suceda para el territorio maya peninsular 2022. ¿Qué vemos entonces? Van a ver algunos colores, los colores morados en referencia a vientos, los colores negros en referencia a cuestiones frías, o sea, en referencia a frentes fríos, lo rojo a cuestión solar, lo amarillo tiene que ser con nubes secas, nublado seco, y luego van a empezar como una especie de un manchoncito que ven como grisáceo en referencia a la neblina, que puede ser chubascos, y luego los colores como azules, de baja intensidad a mayor intensidad, que puede ser ligera llovizna, lluvias fuertes, inundaciones. Vayamos pues. En enero, la probabilidad como está vista, y aunque ya pasó, ya sucedió, en las Cabañuelas o el Xoquín mostró de que enero a mediados tuvo lluvias. En febrero, la primera quincena mostró lluvias. En marzo mostró lluvias buenas también. O sea, eso no ha sucedido, pero el de febrero sí. De hecho, Yucatán en este momento ya recibió 4 impactos de lluvia inéditas del tiempo, ¿no? Abril, mediados de abril, entre la segunda semana de abril, precisamente tenemos lluvias, la posibilidad de lluvias para el mes de mayo, precisamente la primera semana, en referencia a la Santa Cruz, o el cinturonazo de la Santa Cruz. En junio, el 13 de junio, en referencia a Pléyades o Zap, que es elemento muy importante para pueblos agrícolas de Mesoamérica. De hecho, he estado en el Perú platicando con ellos y me he encontrado que Pléyades es el punto de mucha importancia para el cultivo de varias especies allá en las altas montañas de Andahuaylas, allá en Perú. Y bueno, y para nosotros los mayas son fechas inéditas para el cultivo de la milpa. Y en julio vemos entonces prácticamente una ligera lluvia la primera semana, y ya luego sigue las arenas del Sahara, que hacen atardeceres muy bellos, pero con grandes problemas a la milpa porque no hay mucha lluvia. Prácticamente en junio vemos la incidencia de ciclones, ya, primer detalle con ciclones. En agosto vemos prácticamente mediados de agosto, posibilidades de lluvia interesante con fuerte influencia de ciclones. Septiembre igual, lluvias no tan fuertes, pero buenas, y también acompañadas por ciclones. Octubre, la primera semana, prácticamente muy intensa, acompañado por algún ciclón por allá, cercano. Y noviembre con ligeras lluvias y se acercan los frentes fríos, y diciembre ligera lluvia y frentes fríos. Aquí hay otros detalles. En el estudio que presentamos el día de ayer, este estudio lo llamamos el estudio de largo plazo para un año desde la metodología de las cabañuelas. Lo que sigue ahorita es el estudio de los bioindicadores de mediano y corto plazo, que van acertando con 3 días de anticipación al detalle lluvioso. Me refiero, por ejemplo, a las hormigas. Estas hormigas perciben el cambio, cierta manera, de las presiones, y entonces cambian de un lugar para otro con sus hijos. En el mero momento que vemos el movimiento de las hormigas de forma anormal, y en ese momento ya sabemos que la lluvia de forma rápida tenemos en menos de 3 días. Inclusive en los baños hemos detectado que ante el cambio de la presión, prácticamente el metano sube y empieza uno a no querer estar en el baño porque apesta mucho. Y entonces este cambio de presión es sinónimo de la presencia de la lluvia inmediata. Lo mismo pasa con árboles que tienen ciertos olores. Y la verdad, con eso decirles entonces, ¿qué tenemos entonces para 2022? Lluvias, precisamente en ese tiempo de sequía, y eso es muy bueno para la apicultura, y bueno, una cuestión lluviosa más o menos normal para el presente ciclo agrícola maya en la península, de mayo a octubre. El problema son los ciclones. Compañeros, un privilegio de compartirles parte del trabajo que hace el colectivo por 17 años, y lo dimos a conocer ayer en lengua maya en las 3 radiodifusoras, con un impacto aproximadamente de un poquito más de 200,000 mayablantes en la península. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Bernardo. Un gusto escuchar este tema, y me gustaría, antes de despedirnos, hacerle llegar
comentarios que hemos visto en el chat de esta reunión, y la mayoría de ellos van con el objetivo de reconocer esta labor y la importancia que tiene el rescatar y el preservar estos conocimientos mesoamericanos que muchas veces en algunas regiones de nuestro país pues quedan un poco olvidados, ¿no? Y reconocer también la labor tan complicada que es el llevar los conocimientos empíricos a la comprobación científica, ¿no? Que es precisamente lo que usted está tratando de hacer y logrando. Hay una pregunta por ahí que nos hacen que esperemos pueda resolver. Y textualmente dice, ¿qué tan certeras son las cabañuelas? Yo quiero pensar que quien hace esta pregunta se refiere a qué tanta, digamos, exactitud o con cuánta precisión las cabañuelas nos ayudan, ¿no? A la hora de utilizarlas como un indicador. No sé si usted quisiera abundar un poquito, nos quedan 3, 4 minutos que pudiera utilizar para responder a esta pregunta, que yo creo que es la que todos los agrónomos nos podemos llegar a hacer respecto a este tema. Bueno, antes que nada, no me quiero darme créditos. Lo primero debemos responder a nosotros mismos. 68 pueblos de México con graves problemas que nos impuso la Revolución Verde a que olvidemos las semillas nativas y que la tecnología que existe y que existió y que existe, no ha llegado a esos territorios y se siguen trabajando las semillas. Para trabajar las semillas se requiere mucho conocimiento local y que tiene que ver con aquello que acabo de platicar. Esto, hoy en día, hablar de agroecología es ir por ese lado. Con respecto también al tema nuestro, a lo largo de toda esta charla, estuve platicando todo el proceso hasta llegar al 75% aproximadamente. Y entonces dije 75% y dije todos los elementos propios de lo que significa este pronóstico. Y también señalé de que la información que presenté de último, esta gráfica es la primera parte, es como un brochazo de lo que posiblemente pase en un año, pero retroalimentada con bioindicadores. Y también expliqué cómo se comportan los bioindicadores y que van ajustando, porque si dije a mediados de mayo, no dije si es 10 o 11. En cambio, los bioindicadores, como las hormigas, tienen una certeza de cerca de 3 días a su pronóstico, casi entre 48 y 70 horas de ver este fenómeno que sucede con las hormigas y también con ciertas coloraciones a árboles. Entonces, bueno, y aparte también a otros elementos que estamos revisando en el territorio y ver esa relación, y lo hemos tipificado como bioindicadores de mediano y de corto plazo. Bueno, y esto de cierta manera se relaciona con el estudio que se hace en enero, más todo lo que sucede a lo largo de los bioindicadores. ¿Qué significa entonces? El Shoskin, un conocimiento maya que tiene una permanencia, no inicia en enero ni termina en enero, sino que es un método que va dando los elementos propios al manejo muy complejo de la milpa. Y cuando uno se mete en este asunto, puedes meter la cuestión lunar, puedes empezar a trabajar el tema de las semillas y no olvidar que las semillas nativas tienen fotoperiodos precisos. Cuando falla esto, olvida de tus semillas, olvida de tu siembra, viene el fracaso. Entonces, hay detrás un gran detalle. Entonces, bueno, es por allá donde va este comentario, pero sí estamos cerca del 75%. ¿Cómo lo evaluamos? Ante el pronóstico, vamos revisando todos los datos pluviométricos del territorio contra el pronóstico. Entonces, más o menos por allá vamos. Y también, pues, todos los que estamos en el colectivo, seguimos trabajando este modelo. Esperemos que no baje tanto. Por lo pronto llevamos 5 años a ese porcentaje, pero nos dicen que debemos mantener a 10 años para poder llegar a decir con precisión. Entonces, estamos incursionando al 70%. Eso es como para medio decirles, todavía nos hace falta un poco más de certeza. Pero allá vamos. Imagínense que el campesino con sus hormiguitas, con sus animalitos o con sus cosas, están viendo el estado del tiempo y manejarlo para su provecho. Imagínense que el conocimiento, a partir de los agrónomos, vayamos con los elementos que tengamos, dándole certeza al conocimiento local y al manejo de las semillas. Imagínense que hoy en día más de la mitad del territorio nacional está amenazado por la sequía. No hay agua. De tamaño Estados Unidos, no hay agua. Entonces, tenemos que trabajar con conocimientos generados en el territorio, en el caso maya, por más de 3,000 años.
3 centímetros de suelo, no hay mucho suelo. Y toda una cultura que hoy nos enseña. Estoy muy contento. De acuerdo, muchísimas gracias, ingeniero. Por último, algo que más que una pregunta es una solicitud por parte de los participantes, y es que están interesados o les gustaría saber si usted tiene artículos al respecto que pudiera compartir de igual forma a través del chat, con un link o incluso el archivo, sobre estos temas, sobre la metodología que utiliza, sobre cómo aplicar todo esto. Perfecto. Tenemos un blog que se llama El Blog de Larouche, es un blog personal. Tenemos publicaciones hechas en algunos medios de comunicación. Pueden ver Cabañuelas Mayas y pongan mi nombre Bernardo, ahí van a encontrar. Hay videos grabados. Ese trabajo hay muchas cosas que se han escrito. También hay folletos, pero los folletos todavía, recuerden ustedes que estamos ante un modelo también. Recuerden que estamos ante una situación del biopirateo. También hay que cuidarnos mucho de eso, ¿no? Entonces, Muy bien. no, tampoco somos tan románticos, ¿no? Entonces, estamos ante todo un proceso metodológico, científico, pero también no podemos perder de vista esta parte. Ustedes saben que nuestro país, pues, se encuentra ante los retos del extractivismo. Y bueno, pues, ahí está. Pero sí, hay mucho material que lo pueden encontrar en las redes sociales. Y si no lo encuentran, escríbeme. Solamente que pongan allá ARUX_KAT@hotmail.com o ponen Bernardo Kamal Itzá en el Facebook y van a encontrar mi nombre y allá me escriben un Messenger y enseguida tendré la oportunidad de contestarles. Excelente, muchísimas gracias nuevamente, ingeniero Bernardo Kamal. Reconocemos su labor y agradecemos infinitamente a nombre de la Federación de Asociaciones de Egresados su participación en esta conferencia. Por nuestra parte, enseguida hay un pequeño comercial y continuamos con la segunda conferencia del día. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego.